Como ustedes lo pidieron, audio y video de la lectura de guía de práctica clínica. Y pues bueno, heme aquí. Evidencias y recomendaciones, actualización 2024, diagnóstico y tratamiento de infección aguda no complicada del tracto urinario en mujeres de 18 a 59 años de edad en el primer nivel de atención. Introducción. La infección del tracto urinario, ITU, se define como aquel cuadro en el que se presentan síntomas o signos de inflamación de vías urinarias y la evidencia de infección urinaria determinada por un urocultivo positivo. Estos signos y síntomas urinarios son fiebre, dolor lumbar, náusea y vómitos, malestar general, dolor en flanco, disuria, aumento de frecuencia urinal, dolor suprapúbico, urgencia para orinar y hematuria. Las infecciones no complicadas del tracto urinario son las que cursan con síntomas miccionales, habitualmente sin fiebre y que se dan en pacientes sin anomalías funcionales o anatómicas del aparato urinario, ausencia de comorbilidades, diabetes mellitus, inmunosupresión, instrumentación reciente de la vía urinaria o infección urinaria en las semanas previas. La ITU puede ser, dependiendo de su localización, cistitis aguda o ITU baja o pielonefritis aguda o ITU alta. Los agentes etiológicos son generalmente bacterias, gram negativos y positivos, pero pueden producirse por hongos. La bacteria más común para los episodios de ITU no complicada es la Escherichia coli, seguido por Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. En el caso de los hongos, la especie más común es la Candida species. Las mujeres presentan con más frecuencia episodios de ITU. Al menos la mitad de las mujeres van a presentar un episodio de ITU en su vida, debido a condiciones anatómicas que favorecen la proximidad de los patógenos de la zona anal con la zona de la uretra. Otros factores de riesgo identificados son historia familiar, anormalidades estructurales, manipulación de vías urinarias, etc. El diagnóstico de la ITU requiere conocimiento de la prevalencia de los síntomas urinarios útiles como disuria, frecuencia y urgencia. Es importante mencionar que la combinación de disuria y poliacuria sin flujo vaginal es significativo para diagnóstico clínico de ITU. En mujeres jóvenes la probabilidad de una ITU la conforman disuria y frecuencia urinaria en ausencia de flujo o irritación vaginal. Cistitis. ¿Qué es cistitis? La presencia de disuria acompañada o no de poliacuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico y o hematuria sin fiebre es la forma más frecuente de presentación. Si existen síntomas vaginales como flujo, ardor o prurito, disminuye la posibilidad diagnóstica de ITU. Ante la presencia de síntomas urinarios clásicos, la posibilidad de ITU es mayor al 80% y excede el valor predictivo de las tiras reactivas y del sedimento de la orina. ¿Qué es pielonefritis? Produce manifestaciones locales como dolor lumbar o hipersensibilidad y sistémicas como fiebre, náusea y vómito que la diferencian de la infección del tracto urinario inferior. Clasificación: bacteriuria asintomática. Se define al desarrollo de un solo tipo de bacteria en la orina de individuos asintomáticos. Se requiere al menos 2 urocultivos consecutivos en mujeres y uno solo en hombres con recuento arriba de 105 unidades formadoras de colonia por mililitro, ya sea con sedimento urinario normal o patológico. En pacientes cateterizados, un solo espécimen con recuento arriba de 102 unidades de formadoras de colonias por mililitro indica la presencia de bacteriuria asintomática. La ITU no complicada, ¿qué es? ITU aguda, esporádica o recurrente inferior, cistitis no complicada, y o superior, pielonefritis no complicada. Limitada a mujeres no embarazadas sin anomalías anatómicas y funcionales relevantes conocidas dentro del tracto urinario o comorbilidades. ¿Qué son las ITUs complicadas? Se entiende como aquellas que se presenten en un paciente con una mayor probabilidad de una evolución compleja, es decir, todos los hombres, mujeres embarazadas, pacientes con anomalías anatómicas o funcionales relevantes del tracto urinario, catéteres urinarios permanentes, enfermedades renales, otras enfermedades concomitantes y enfermedades en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué es una ITU recurrente? Recurrencia de ITU no complicada y o complicada con una frecuencia de al menos 3 ITUs por año o 2 ITUs en los últimos 6 meses. ITU asociada a catéter. La infección del tracto urinario asociada a catéter, que es ITU, por sus siglas en inglés, se refiere a las ITU que ocurren en una persona cuyo tracto urinario está actualmente cateterizado o ha tenido un catéter colocado en las últimas 48 horas. Vamos a pasarnos esto de justificación, evidentemente es importante. Objetivos también es determinar diagnóstico y tratamiento de ITU. Y bueno, las preguntas que se contestan en la guía son estas, las cuales vamos a empezar a leer inmediatamente.
Diagnóstico. Pregunta 1. ¿Cuáles son los parámetros diagnósticos, signos y síntomas? Tira reactiva en orina, examen general de orina, de chorro medio y de sonda, urocultivo de chorro medio y de sonda, con mayor utilidad para infección del tracto urinario no complicado en mujeres. Evidencia. En un estudio multicéntrico prospectivo sobre infección del tracto urinario del adulto realizado en Argentina durante el periodo del 2016 a 2017, se encontró que la presencia de disuria acompañada o no de poliacuria, urgencia miccional, dolor suprapúbico o hematuria sin fiebre es la forma más frecuente de presentación de la infección del tracto urinario no complicado. Ante la presencia de síntomas urinarios típicos, la probabilidad de infección de tracto urinario es mayor al 80% y excede el valor predictivo de las tiras reactivas y del sedimento de orina. Ante la necesidad del médico de confirmar el diagnóstico clínico, cualesquiera de estos dos métodos son de utilidad. Al presentar síntomas vaginales, flujo, ardor y prurito, disminuye la posibilidad diagnóstica de ITU. Otra evidencia, la guía de práctica clínica de la Scottish Intern College Guidelines Network del año 2020 hace un enfoque actual para el diagnóstico de pacientes con sospecha de infección de tracto urinario, que es el diagnóstico clínico basado en los síntomas urinarios y la ausencia de flujo vaginal. Una historia clínica detallada para realizar un diagnóstico diferencial y excluir otras causas. La guía de práctica clínica de la SAINT del año 2020 describe 3 síntomas urinarios como síntomas diagnósticos útiles y estos aumentaron la probabilidad pretest de una ITU con razones de probabilidad positivas cuando el umbral arriba de 105 unidades formadoras de colonia por mililitro es el estándar de referencia. La disuria tiene un valor de 1.22 con un intervalo de confianza de 95%. El aumento de la frecuencia o el parámetro de frecuencia tiene un valor de 1.09 con un intervalo de confianza de 95% y la urgencia tiene un valor de 1.17 con un intervalo de confianza de 95%, encontrando que la disuria es el síntoma individual más útil para predecir ITU. Super recomendación. Se recomienda diagnosticar una UTI en presencia de 2 o más síntomas urinarios como disuria, poliacuria, urgencia, hematuria macroscópica o nicturia y un resultado positivo en la prueba de tira reactiva para nitritos. Evidencia. En la guía de práctica clínica para el manejo de las infecciones de tracto urinario no complicada realizada en Perú en el año 2019, evidenció que la historia clínica más el uso de la tira reactiva más el análisis de sedimento tuvo una sensibilidad del 76%, especificidad del 88%, un valor de 6.4 y 0.3 respectivamente. La historia clínica más el uso de tira reactiva más la prueba microbiológica similar a una tinción de Gram de orina tuvo una sensibilidad del 72% con una especificidad del 96% con un valor de 18.2%, o sea, bastante. Super recomendación. Se recomienda que en mujeres que presenten 2 síntomas de infección de tracto urinario bajo como disuria, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia para orinar, dolor o sensación de quemazón suprapúbica y tenesmo vesical, se considere como una alta sospecha de infección de tracto urinario bajo. Evidencia. En un metaanálisis descrito en la guía de práctica clínica de la SAINT del año 2020, se aplicaron razones de probabilidad con tira reactiva, lo que alteró la predicción posterior a la prueba para una infección de tracto urinario. La prueba con tira reactiva con nitritos tuvo un valor combinado de 6.51 y un valor negativo combinado de 0.58. Para la prueba de esterasa leucocitaria, el valor combinado fue de 1.42 y el negativo combinado de 0.44, lo cual lo hace bastante bueno. Agregar secuencialmente una prueba de microscopía o urocultivo después de un historial negativo y una tira reactiva tuvo las proporciones más altas de mujeres que recibieron un diagnóstico correcto, 0.87 y 0.88 respectivamente. Sin embargo, esta conducta conlleva un incremento variable en costos. Otra evidencia, la guía de práctica clínica de la SAINT 2020 cita una evaluación económica que realizó un análisis de costo-efectividad basada en modelos de 196 mujeres, que pues, la verdad son pocas, que se sometieron a 4 pruebas: historia clínica, prueba de orina, sedimento, urocultivo. Utilizando 15 estrategias diagnósticas diferentes, encontró que la presencia de síntomas urinarias y una tira reactiva positiva para nitritos era la estrategia menos costosa, estimada en umbrales de de 10 euros a 17 euros. Recomendación. Se recomienda realizar una prueba de tira reactiva ante la presencia por los menos de 2 síntomas urinarios, sea disuria, urgencia o frecuencia urinaria. Otra recomendación, se recomienda que antes de realizar una prueba con tira reactiva, se debe retener la orina en la vejiga durante al menos 4 horas para permitir que los patógenos conviertan los nitratos urinarios en nitritos, ya que los tiempos de incubación más cortos pueden dar lugar a resultados falsos negativos.
Super recomendación: se debe solicitar urocultivo si el paciente tiene antecedentes de microorganismos urinarios resistentes, ha tomado algún antibiótico en los últimos 6 meses o no responde a los antibióticos empíricos. Otra super recomendación: se recomienda realizar el diagnóstico diferencial con patología ginecológica ante la presencia de flujo, irritación vaginal y síntomas urinarios como disuria, poliacuria, urgencia, hematuria macroscópica o nicturia, y no confirmar el diagnóstico en presencia de un único síntoma urinario. Punto de buena práctica: se deben tomar en cuenta las recomendaciones para la toma de tira reactiva en orina que se dan en el cuadro 1. Pregunta número 2. ¿Qué importancia tiene el ultrasonido renal y o vesical como parte del abordaje diagnóstico en infección del tracto urinario no complicado en mujeres? Evidencia: la Guía Americana de la Sociedad de Uroginecología en el año 2018 demostró que las indicaciones para estudios por imágenes en mujeres con ITU incluyen síntomas persistentes, fiebre persistente después de 72 horas de terapia antibiótica adecuada, recurrencia rápida después del tratamiento apropiado, sospecha de cálculos u obstrucción, y mujeres con diabetes que tienen un mayor riesgo de complicaciones como abscesos, pielonefritis enfisematosa, entre otros. Super recomendación: se recomienda establecer la evaluación por imágenes de gabinete de forma inicial en personas con complicaciones y con antecedentes de pielonefritis, diabetes mellitus, compromiso inmunitario, antecedentes de litus u obstrucción renal, cirugía renal previa, edad avanzada, reflujo vésico ureteral o falta de respuesta al tratamiento, y si los síntomas persisten por más de 72 horas. Punto de buena práctica: los estudios de imagen deben reservarse para aquellos pacientes en los que el tratamiento ha fallado o en aquellos que tienen síntomas recurrentes o graves. Pueden ser derivados para realizar estudios de imagen en una etapa temprana si la sintomatología o el análisis de orina es incierto, o si se sospechan otras enfermedades como el infarto renal o presencia de cólico ureteral. Tratamiento. Pregunta número 3. ¿Cuál es la efectividad del tratamiento antimicrobiano empírico como beta-lactámicos, fluoroquinolonas, sulfonamidas, nitrofurantoína y fosfomicina en mujeres con infección del tracto urinario no complicado? Evidencia: un estudio multicéntrico prospectivo sobre infección del tracto urinario del adulto realizado en Argentina durante el año 2016 a 2017 demostró que la sensibilidad para bacilos gram negativos y Escherichia coli a los antibióticos de ampicilina, sulbactam, cefalotina, trimethoprim con sulfa, nitrofurantoína y fluoroquinolonas, considerando grupo etarios en los que se contempló al grupo menor de 50 años, obteniendo una sensibilidad de la nitrofurantoína del 93.8% para bacilos gram negativos y con un 99.3% para Escherichia coli, siendo el de menor sensibilidad la ampicilina con 53% para bacilos gram negativos y 53.6% para Escherichia coli. Otra evidencia: en el caso de nitrofurantoína se encontró una revisión sistemática en el año 2015, la cual demostró que el tratamiento con nitrofurantoína tenía una eficacia clínica similar al 0.99 de riesgo relativo, o sea, bastante buena. Una diferencia marginal en cura microbiológica también del 0.93%, bueno, pues 0.93, y similar riesgo para eventos adversos de 1.05 en relación al comparador entre trimethoprim con sulfa, quinolonas o misceláneos. Para el caso de la fosfomicina se encontraron 5 estudios, los cuales comparan con diferentes agentes antibióticos como ciprofloxacino, norfloxacino, cefalexina y trimethoprim con sulfa. No se pudo combinar los resultados por la heterogeneidad de poblaciones de estudio e intervenciones, pero en todos los estudios se encontró que tenía una eficacia clínica similar, con la ventaja de ser una sola dosis y no genera resistencia cruzada con otros antibióticos. Super recomendación: se recomienda utilizar como tratamiento inicial la nitrofurantoína monohidratada macrocristales o la nitrofurantoína macrocristales en pacientes con alta sospecha de infección del tracto urinario bajo no complicado. Evidencias: una revisión Cochrane referida en la Guía de Práctica Clínica de la SAINT del año 2020 proporciona evidencia del uso de varias clases de antimicrobianos en el tratamiento de las infecciones de tracto urinario con trimethoprim con sulfa, fluoroquinolonas, nitrofurantoína y beta-lactámicos, y no informó diferencias estadísticamente significativas en la sintomatología a corto y largo plazo respecto a la curación de la enfermedad al comparar estas clases entre sí. Con la excepción del agente beta-lactámico,
amoxicilina con ácido clavulánico, que resultó ser inferior a las fluoroquinolonas para lograr la curación bacteriológica tanto a corto como a largo plazo. Super recomendación: tratamiento de primera línea. Se recomienda establecer el tratamiento de primera línea con los siguientes antimicrobianos: nitrofurantoína, agente de espectro estrecho con baja tasa de resistencia, no apto para pacientes con filtrado glomerular debajo de 45 mililitros minuto por 1.73 de superficie corporal metro cuadrado. La eficacia se reduce cuando se toma junto con alcalinizantes urinarios de venta libre que contienen citrato. Trimetoprim con sulfa, considerar en pacientes con intolerancia o alergia a nitrofurantoína. Se requiere ajustes de dosis en pacientes con enfermedad renal. Agente de espectro estrecho, tasa de resistencia de E. coli del 33.6%. Tratamiento de segunda línea. Se recomienda establecer como antimicrobianos de segunda línea cuando no exista mejoría de los síntomas después de las 48 horas de haber iniciado tratamiento de primera elección, o cuando existen contraindicación para el uso de antimicrobianos de primera opción, lo cual serían los siguientes: fosfomicina trometamol, monodosis de 3 gramos, tratamiento útil contra organismos sensibles a fosfomicina evidentemente. Amoxicilina, opción de tratamiento de segunda línea pero alta tasa de resistencia de E. coli hasta un 52.8% en 2018, por lo que solo es adecuado para el tratamiento dirigido. Amoxicilina con ácido clavulánico, contraindicado en pacientes con antecedentes de ictericia o disfunción hepática asociada a penicilinas. La tasa de resistencia de E. coli en Escocia ronda en 25%, mayor riesgo de infección por Clostridium difficile, opción de tratamiento restringido, menos eficaz para lograr la curación que otras clases. Así que Amoxiclap, ni madre. Super recomendación: el ciprofloxacino sí se debe utilizar solo cuando otras opciones de antibiótico no sean adecuadas o con el resultado de un antibiograma. Las fluoroquinolonas se asocian con un mayor riesgo de Clostridium difficile. Recomendación: se recomienda el uso de antimicrobiano de espectro reducido con actividad contra uropatógenos comunes como la nitrofurantoína para el tratamiento empírico de las infecciones de tracto urinario en pacientes sin complicaciones, y durante su uso se debe evitar agentes alquilinizantes como el citrato de potasio, citrato de sodio o bicarbonato de sodio, ya que estos disminuyen la eficacia del fármaco. Otra recomendación: se recomienda no utilizar fluoroquinolonas o amoxiclap empíricamente para infecciones de tracto urinario, a menos que otros agentes de espectro reducido estén contraindicados debido a comorbilidad, toxicidad o resistencia. Punto de buena práctica: las recomendaciones no aplican para pacientes con inmunodeficiencias subyacentes o aquellas quienes han recibido agentes inmunomoduladores, quimioterapia o corticosteroides, debido a la falta de datos sobre esquemas cortos de tratamiento antibiótico. Las modificaciones de la duración del tratamiento se deben reevaluar caso por caso con un seguimiento continuo de los pacientes, y las tasas crecientes de resistencia bacteriana y los efectos adversos, especialmente las fluoroquinolonas, enfatizan la importancia crítica de un diagnóstico y cultivos adecuados, además de una reevaluación inmediata del paciente en caso de una respuesta lenta a terapia antimicrobiana. Pregunta número 4. El tratamiento médico con un esquema corto de antimicrobianos, terapia corta de 3 días y terapia de 7 días, es igualmente efectivo que uno terapéuticamente más prolongado. Evidencia: una revisión Cochrane referida de la Guía de Práctica Clínica de la SAIN del año 2020 informó que ciclos cortos de tratamiento con antibióticos de 3 días tenían la misma probabilidad de lograr la curación sintomática a corto y largo plazo, con un valor de 1.06, intervalo de confianza 95%, en comparación con duraciones de tratamiento más prolongadas, y no tenían más probabilidades de fracasar en el logro de la curación microbiológica en el seguimiento a corto plazo que los tratamientos con duración de 5 a 10 días. Los ciclos de tratamiento de 5 a 7 días funcionaron mejor que los ciclos de 3 días del mismo agente para la curación bacteriológica de la infección en el seguimiento a largo plazo. Todos los efectos adversos fueron más comunes con regímenes de tratamiento de 5 a 10 días. El riesgo de desarrollar efectos adversos fue 17% menor en el grupo de 3 días, y el efecto fue particularmente pronunciado en los ensayos que compararon diferentes duraciones del mismo antimicrobiano. Otra evidencia: una revisión sistemática de la guía NICE 2018 evaluó que la efectividad de los ciclos de 3 días en comparación con los ciclos de antimicrobianos de 5 a 10 días en el tratamiento de infección de tracto urinario inferior, principalmente en mujeres no embarazadas. Los ciclos de 3 días de cualquier antibiótico no fueron significativamente diferentes a los ciclos más largos de ciclos de 5 a 10 días de cualquier antibiótico para prevenir el fracaso sintomático a corto o largo plazo o el desarrollo de pielonefritis. El fracaso bacteriológico a largo plazo de 4 a 10 semanas fue significativamente mayor en comparación con los ciclos de 3 días de cualquier antibiótico.
Súper recomendación. Se recomienda el uso de ciclos cortos de 3 a 5 días de antimicrobianos para el tratamiento de infección de tracto urinario no complicado, ya que esto es clínicamente efectivo y minimiza el riesgo de eventos adversos gastrointestinales. Pregunta número 5. ¿Existe beneficio del uso de la terapia no antimicrobiana de primera intención, antiinflamatorios no esteroideos, alcalinizantes de orina, antiséptico urinario y medidas generales en mujeres con infección del tracto urinario no complicada? Evidencia. La mayoría de las infecciones del tracto urinario son autolimitadas. El metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados publicados por la Guía de Práctica Clínica SAIN del 2020 encontraron que un éxito clínico significativamente mayor en mujeres tratadas con antibióticos contra aquellas tratadas con placebo, erradicación microbiológica después del final del tratamiento y reinfección microbiológica o recaída, pero con un mayor riesgo de efectos adversos asociados con los antibióticos. La resolución de los síntomas fue de 1 a 3 días más rápido en los que recibieron antibiótico en comparación con los AINE, duración de los síntomas de 2 a 5 días en comparación con 4 a 6 días. Para el día 7, la mayoría, de 63 a 83% de los participantes tratados con AINE informó una mejoría de los síntomas y entre 2 a 5% de los participantes que recibieron AINE fueron diagnosticados con pielonefritis. Recomendación. Se sugiere considerar los AINES como tratamiento de primera línea en mujeres menores de 65 años de edad con sospecha de infección del tracto urinario inferior no complicada con síntomas leves. Se debe evaluar el riesgo-beneficio en el uso de los AINES como una alternativa a un antibiótico en mujeres con sospecha de infección del tracto urinario inferior no complicada cuando los síntomas son de moderados a graves. La duración de los AINES debe limitarse a 3 días para minimizar los efectos adversos. Punto de buena práctica. Se debe informar a los pacientes que reciben AINES los riesgos y beneficios al emplearse el tratamiento con los mismos, particularmente mujeres con comorbilidades que predisponen o agudizan la posibilidad de lesión renal, y hacer hincapié en que se comuniquen con su médico si presenta síntomas de infección del tracto urinario que no resuelven en 3 días o incluso empeoran. Evidencia. La Guía de Práctica Clínica era SAIN del 2020 en estudios de ensayos controlados, aleatorizados y cuasi aleatorios sobre el uso de alcalinizante urinario para el tratamiento sintomático de la infección de tracto urinario no complicado entre mujeres de 16 años de edad o más. Los estudios fueron elegibles cuyo diagnóstico de infección de tracto urinario se decidió solo por los síntomas o por una tira reactiva de orina o por un urocultivo positivo. Sin embargo, después de la evaluación, ninguno cumplió los criterios de inclusión para esta revisión. Recomendación. Se sugiere no ingerir alcalinizantes urinarios debido a la posible interacción farmacológica con antimicrobianos como con nitrofurantoína, disminuyendo la eficacia del mismo. Evidencia. En un estudio multicéntrico prospectivo sobre infección del tracto urinario del adulto realizado en Argentina durante 2016 a 2017 demuestra el aumento de la incidencia de la ITU no complicada en edades de máxima actividad sexual, generalmente entre los 18 y los 39 años de edad. Recomendación. Se sugiere cambiar los hábitos de micción y evitar la retención de orina, promover la micción postcoito, así como restringir el uso de gel espermicida para disminuir la frecuencia de episodios de infección del tracto urinario no complicado, con énfasis en el grupo etario de 18 a 39 años de edad, donde se presenta mayor actividad sexual. Y punto de buena práctica, se sugiere limpiar la uretra, orinar antes y después del delicioso, aumentar la frecuencia de la micción, usar ciertos tipos de ropa interior, evitar las duchas vaginales y evitar los jacuzzis, los baños de burbujas o los tampones. Evidencia. Un estudio multicéntrico prospectivo sobre infección del tracto urinario del adulto realizado en Argentina en el periodo 2016-17 describe a las mujeres posmenopáusicas, las cuales presentan mayor colonización con bacilos gram negativos, estos por los hallazgos microbiológicos correlacionados con los cambios en el ambiente vaginal, así como desaparición de los lactobacilos, elevación de pH, atrofia del epitelio uretral y plexo suburetral y residuos postmiccionales debido a hipotonía de la contractilidad. Recomendación. Se sugiere la hidratación en mujeres posmenopáusicas con 1.5 litros de consumo de agua por día para disminuir la infección del tracto urinario no complicado y es beneficioso, seguro y económico. Puntos de buena práctica. El uso de arándanos en jugo o comprimidos limita la eficiencia por una heterogeneidad moderada, falta de consistencia en la dosificación y falta de información sobre el contenido de proantocinidinas, así como la
interacción con medicamentos como la warfarina. El empleo de fenazopiridina en combinación con terapia antibiótica de elección es un tratamiento útil y accesible para la reducción de la disuria y poliacuria. Pregunta número 6. ¿Qué estrategias de seguimiento clínico se pueden utilizar en mujeres con tratamiento por infección del tracto urinario? Evidencia la Declaración de Mejores Prácticas de la Sociedad Americana de Uroginecología en 2018 para la prueba posterior al tratamiento refiere que varía y se basa en la opinión de expertos. La confianza en la resolución sintomática por sí sola priva de la capacidad de detectar patrones de persistencia o recurrencia de uropatógenos. Las pautas de la Asociación Canadiense de Urología sugieren repetir un urocultivo 1 o 2 semanas después del tratamiento para evaluar la persistencia. La repetición de un urocultivo puede permitir la detección de patrones de persistencia o recurrencia de uropatógenos que pueden ayudar a comprender la etiología o el tratamiento óptimo. El resultado negativo de un urocultivo después del tratamiento proporciona evidencia de un tratamiento eficaz. Ante la ausencia de un urocultivo negativo después del tratamiento, es posible que 2 o 3 episodios de infección de vías urinarias estén relacionados con un único uropatógeno persistente. Sin embargo, los médicos se enfrentan a un dilema cuando después del tratamiento el cultivo es positivo y los síntomas de infección se han resuelto. Las mujeres jóvenes con bacteriuria asintomática que recibieron tratamiento tenían más probabilidades y una tasa más alta de desarrollo de infecciones posteriores en comparación a quienes no fueron tratadas. Asimismo, son más propensas a desarrollar organismos resistentes a los antibióticos. Súper recomendación en pacientes con infección del tracto urinario no complicado cuyos síntomas no mejoran en 3 días o en aquellas pacientes que resuelven sus síntomas pero que reaparecen en 2 semanas. Se les deben realizar cultivo de orina con prueba de sensibilidad antimicrobiana y exámenes auxiliares adicionales según criterio clínico. Recomendación: se recomienda solicitar urocultivo 1 o 2 semanas después del tratamiento en caso de que el paciente persista con sintomatología urinaria. Puntos de buena práctica: no se debe realizar una prueba posterior al tratamiento de análisis de orina o cultivo de orina en pacientes asintomáticos. Los pacientes con infección del tracto urinario alto que fueron hospitalizados deben ser reevaluadas luego de 48 a 72 horas posterior al alta hospitalaria. Pregunta 7 y última. ¿Cuáles son los criterios para la referencia oportuna ante una infección del tracto urinario en mujeres, seurosepsis, ITU complicada, recurrente y asociada a catéter? Evidencia en la Guía Práctica de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, CIMC, del año 2019 se encuentran indicaciones especiales para el tratamiento ambulatorio respaldada por 3 ensayos aleatorizados, los cuales muestran evidencia que se puede indicar manejo ambulatorio de infección del tracto urinario a las mujeres menores de 60 años que toleran la vía oral, no presentan signos de sepsis, no tienen antecedentes de anormalidades funcionales o anatómicas del tracto urinario o comorbilidades significativas y facilidad de acceso a servicio de primer nivel de atención. Asimismo, hacen referencia a un estudio observacional descriptivo realizado en España, donde evalúan el manejo de infección del tracto urinario en hospitalización en casa durante un periodo de 10 años, encontrándose que 16 pacientes, o sea el 4%, tuvieron que ser finalmente hospitalizadas por presentar hipotensión arterial, vómitos, dolor, seguir con fiebre, presentar signos de obstrucción en la ecografía o por decisión del paciente, lo cual es bastante poco. 4% es bastante poco. Súper recomendación: se recomienda que las pacientes con ITU no complicada sean hospitalizadas cuando presenten alguna de las siguientes condiciones clínicas. Si no hay mejoría clínica luego de 72 horas después del inicio de antibiótico empírico. Segundo punto, cuando la paciente presente sospecha de sepsis, sospecha de infección, más un score de Sequential Organ Failure Assessment, o sea un quick SOFA de mayor de 2 o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica arriba de 2. Tercer punto, cuando existe intolerancia a la vía oral. Y por último, pacientes con inmunosupresión post-trasplante, entre otros. Evidencia en un estudio multicéntrico prospectivo sobre infección del tracto urinario del adulto realizado en Argentina durante 2016 a 17 describe la ITU recurrente por la presencia de al menos 3 episodios en el último año o 2 en los últimos 6 meses, o sea 2 episodios en los últimos 6 meses. Los estudios demuestran que 30-44% de las pacientes que tuvieron cistitis aguda tendrán una recurrencia a menudo dentro de los primeros 3 meses posterior a la infección, y se han encontrado una tasa media de recurrencia de 2.6 de recurrencia por año. Súper recomendación:
Se recomienda la referencia oportuna a segundo nivel de atención en las siguientes condiciones de los pacientes con infección del tracto urinario recurrente: aislamiento microbiológico por Proteus mirabilis con la finalidad de descartar urolitiasis, y también cuando la sintomatología se encuentra persistente en un plazo de 3 a 7 días pese a tratamiento adecuado. Y también pacientes con síntomas persistentes de infección del tracto urinario, dolor con urocultivo negativo, considerar la evaluación urológica adicional. Punto de buena práctica: se sugiere la referencia oportuna al segundo nivel de atención, siempre evaluando de manera individual el contexto clínico de cada paciente. Y si te diste cuenta, en la primera parte nos decía que teníamos que ver el cuadro número 1, que es recomendaciones para la toma de la tira reactiva de orina, de acuerdo a la modificación del anexo único de diverso, por lo que se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del documento denominado Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, publicado en el Diario Oficial de la Federación 2023. Se enfatiza su vinculación con las metas internacionales. Entonces, dice acá: precauciones al utilizar la prueba de tira reactiva para nitritos: preparar el material. La muestra debe ser obtenida a chorro medio y analizada lo antes posible. No centrifugar. No se recomienda usar conservantes para la orina si la prueba no se puede realizar en el transcurso de 1 hora o después de haber sido recogida la muestra. Se debe refrigerar inmediatamente hasta un máximo de 4 horas. El almacenamiento prolongado de orina a temperatura ambiente puede dar lugar a contaminación microbiana con resultados de cambios en el pH, convirtiéndolo alcalino, y puede dar un resultado falso positivo en la lectura de proteínas. Verificar fecha de caducidad. La tira debe permanecer en el tubo hasta el momento de utilizarla. No tocar las áreas reactivas de la prueba. Descartar cualquier tira del tubo que se encuentre con alteraciones en el color de los reactivos. Todas las muestras deben considerarse residuos patológicos, deben ser manipuladas como tal, y las tiras utilizadas deben ser desechadas de acuerdo a la norma de Semarnat. La interpretación de resultados se obtiene por comparación directa con la tabla de colores. Y también tenemos acá el tratamiento para la infección de vías urinarias no complicada, una pequeña tablita que te dice nitrofurantoína 100 miligramos de la presentación monohidratada de nitrofurantoína con macrocristales. Es cápsula de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días, y la que es macrocristales de nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos cada 6 horas durante 5 días, que por lo regular esta es con la que contamos en el sistema público de salud, en el Sistema Nacional de Salud. El trimethoprim con sulfa son de 160-800 cada 12 horas por 5 días. Aquí pues están avalando el tratamiento para 5 días, de 3 a 5 días. De segunda línea de tratamiento tenemos la fosfomicina trometanol, que son 3 gramos monodosis. La moxiclap, que ya vimos que no es tan buena, pero bueno, 875-125 o de 500-125 cada 12 horas durante 5 días. Amoxicilina sola, 500 miligramos cada 8 horas 5 días, o ciprofloxacino 250 vía oral cada 12 horas. Y dentro de los antiinflamatorios no esteroideos que recomendaron para el tratamiento de la infección urinaria, que se puede autosolucionar, ¿no?, que se puede quitar solita, está el ibuprofeno, que no contamos con ibuprofeno en el Sistema Nacional de Salud, pero de 200 a 400 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas, luego lo dejan cada 12. Y luego el diclofenaco, tableta de grajeas 100 miligramos, que ese sí contamos en el Sistema Nacional de Salud, cada 24 horas. Y ya vieron ustedes que la pauta de los AINES es de 3 días, 5 días a lo mucho, pero pues 3 días es suficiente. Muchísimas gracias por estar acá con la lectura de la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la infección aguda no complicada del tracto urinario en mujeres de 18 a 59 años de edad en el primer nivel de atención, actualización 2024. Muchísimas gracias y esperemos tener más lecturas de guía de práctica clínica pronto. Sígueme en todas mis redes sociales, hazte suscriptor en cualquiera de las plataformas, hazte suscriptor, y muchísimas gracias. Comparte esta información para que más personas estén actualizadas con las guías de práctica clínica mexicanas. Cuídate mucho, pórtate bien. Gracias.